Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a ver este material, la política de desarrollo seguro, ¿bien? Pero les voy a explicar, no es que vamos a ver su contenido, ¿bien? Voy a explicarle cada punto para poder conocer de qué trata, ¿no? De qué trata cada punto, ¿no? Cómo se desarrolla, ¿no? Cuando nos dicen en una empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se desarrolla una política de desarrollo seguro? Entonces, esta es una plantilla, ¿no? Y le voy a explicar paso a paso eh, su contenido, ¿bien? Su contenido. Entonces, la tabla de contenido está compuesto de diferentes puntos. Muy bien, mi nombre es Amor Alejandro Izarra Poronda, soy ingeniero de sistemas con maestría en gerencia de tecnología de información y actualmente estoy cursando una maestría en ciberseguridad en la Universidad Nacional María San Marcos. Muy bien. Cuento con diferentes certificaciones, entre ellas la de líder en ciberseguridad. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a proceder a explicar. Si alguien desea las plantillas, ¿no? Nosotros elaboramos, digamos, no solamente plantillas, desarrollamos todo un caso completo, un SGSI completo para todo un nicho, para un sector, ¿bien? Para ventas, perdón, para estudio de abogados, para marketplace, para, perdón, para todo tipo de negocio, ¿bien? Actualmente hemos desarrollado nosotros, por ejemplo, para Chile, para Perú, para Colombia, para México, diferentes SGDI que nos han pedido. Bien, para seguros, por ejemplo, ¿no? Para una empresa de seguros, una fábrica de software, por ejemplo, entre otros. Bien, muy bien, entonces vamos a proceder a explicar. Muy bien, entonces cuando nos dicen, por ejemplo, ¿qué es una política? ¿Qué es una política de desarrollo seguro? ¿No? Cuando dicen, ¿no? ¿Qué es una política de desarrollo seguro? ¿Qué es una política? Miren, una política de desarrollo seguro es un documento que establece todas las reglas, todos los principios y todos los controles que una organización debe seguir, pero ¿para qué? Para desarrollar, para probar, para implementar y mantener un software de forma segura. Bien. Entonces, en este documento especialmente, que solamente se está mostrando el índice, por decir así, su objetivo es proteger la información, ¿no? El código, los sistemas y demás activos relacionados con el proceso de desarrollo, incorporando seguridad durante todo el ciclo de vida del software, ¿bien? Pero ¿qué se busca lograr? Que la seguridad no sea, que no se agregue, perdón, al final, sino que esté presente desde el inicio, o sea, desde los requisitos, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento, ¿no? Que ahí esté justamente los requisitos de seguridad. Por ejemplo, tenemos nosotros que evaluar riesgos antes de desarrollar. Tenemos que restringir el acceso al entorno de desarrollo. Debemos de separar el desarrollo, testing y producción. Debemos de aplicar principios de diseño seguro. Debemos de utilizar codificación seguro y OWASP. Debemos de realizar pruebas de seguridad. Debemos de proteger el código fuente y todos sus repositorios. Debemos de controlar todos los cambios. Debemos de proteger los datos utilizados en las pruebas. Debemos de capacitar a los desarrolladores de seguridad, etcétera. Bien. Sin una política, ¿cómo sería? Bueno, un desarrollador crea una aplicación, lo prueba con datos reales y la publica directamente en producción. En cambio, con una política de desarrollo seguro, se identifican los riesgos, se diseñan los controles de seguridad, se programa siguiendo prácticas seguras, se realizan pruebas, se revisa el código, se aprueba el cambio, se despliega. Bien, en una sola frase, ¿cómo puedo yo definirlo, el desarrollo de código seguro, o mejor dicho, la política de desarrollo seguro? A ver, una política de desarrollo seguro define cómo una organización debe de incorporar la seguridad en todo el ciclo de vida del software para reducir vulnerabilidades, ¿no? Y proteger la información. Bien, muy bien. ¿Qué más? Hay documentos, hay normas ISO eh, asociados, por ejemplo, al desarrollo seguro. ¿Existirá esa normas ISO? Sí, ¿no? La 27001 sí lo menciona, ¿no? En seguridad de la información. Por ejemplo, que está, digamos, relacionado, ¿no? Porque según la política de desarrollo seguro que estamos revisando, estas son las principales normas ISO asociadas al desarrollo de software, la 27001, por ejemplo. Sí lo menciona en una de sus, uno de sus controles del anexo A.
Por ejemplo, la 27001, que es en relación con el desarrollo de seguros, tenemos seguridad de la información. ¿Y para qué sirve? Bueno, porque establece un marco de SGCI, controles relacionados con desarrollo, con accesos, con cambios, con pruebas, ¿no? Y protección de la información. La política lo utiliza como una referencia principal. ¿Muy bien? ¿Qué más? Tenemos la ISO 27034 también, seguridad de las aplicaciones. ¿Para qué sirve? Bueno, porque orienta sobre cómo incorporar seguridad durante el desarrollo y el ciclo de vida de las aplicaciones. Y el documento adjunto la menciona como referencia para el desarrollo seguro. Después tenemos la ISO IEC IEEE 12207 también, que está relacionado con el ciclo de vida del software. ¿Para qué sirve? Porque se definen procesos relacionados con el ciclo de vida de los sistemas y software, desde su desarrollo hasta su mantenimiento. Muy bien. Y el documento la relaciona directamente con el ciclo de vida de las aplicaciones. La 27002 también está asociada con controles de seguridad. Ahí proporciona buenas prácticas y controles de seguridad que pueden apoyar la protección de entornos, información, accesos y desarrollo de desarrollo, ¿no? Y proceso de desarrollo, perdón. La 27005 por un tema de gestión de riesgo, porque apoya la identificación, el análisis y el tratamiento de los riesgos asociados al desarrollo de los activos tecnológicos. La ISO IS 29148 también, ingeniería de requisitos, porque ayuda a definir y documentar correctamente los requisitos del sistema, incluidos los requisitos de seguridad. Muy bien. La ISO IS 27017 es asociada a la seguridad en servicios cloud. Ahí complementa el desarrollo cuando las aplicaciones, infraestructura y servicios se implementan en entornos cloud. Muy bien. Y la 27018 para protección de datos personales en cloud. Ahí apoya la protección de la información personal, ¿no? Cuando se procesa en servicios en la nube. Muy bien. Lo más importante de todas estas normas que he mencionado, tenemos la 27001, que es el control de seguridad, la 27034, seguridad de aplicaciones, y la 27007, que es ciclo de vida del software. Muy bien. Muy bien. Entonces, el propio documento menciona explícitamente la 27001, la 27034, la 1207, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿cuál sería o de qué trata, no? Objetivo y alcance y usuario. Muy bien, objetivo y alcance y usuarios. ¿De qué trataría? ¿De qué trata? ¿Tendrán alguna idea de qué trata? Bien, cuando dicen el objetivo es porque explica qué se quiere lograr con la política. Por ejemplo, ¿no? En el documento es establecer reglas para desarrollar software de forma segura y proteger información, sus componentes, sus activos de TI y su código. Cuando dicen alcance, ahí hay que definir áreas, sistemas, procesos o actividades que estén encubiertos o que estén cubiertos, perdón. Y en el alcance generalmente aplica el desarrollo y mantenimiento de los servicios, arquitectura, software y sistemas que forman parte del SGC. Cuando nos dicen usuario, ahí hay que definir quiénes deben aplicar y cumplir con la política. Y en este documento, todos los empleados que trabajan en el área de desarrollo y mantenimiento. Muy bien. Muy bien. El objetivo, bueno, la pregunta que respondemos es, ¿para qué es esta política? En este caso, busca que el desarrollo del software se realice de manera segura y que se proteja la información relacionada con código fuentes, con componentes, librerías, servidores, laptops, impresoras, documentación del proceso de ingeniería del software y datos utilizados durante el desarrollo. Y también establece que se utilizarán mecanismos para enmascarar datos y que se considerarán metodologías y referencias como el LOGAS, ¿no? El OWASP Top 10, el OWASP Top 10 API, por ejemplo, ¿no? Tenemos OWASP Top 10 2025 y el OWASP Top 10 API 2023. Después tenemos la ISO 26034, DevSecOps e ISO 12207. Muy bien. El alcance de la pregunta que responde por ejemplo, ¿a dónde y sobre qué se aplica la política? En el documento, el alcance comprende el desarrollo y el mantenimiento, ¿no? De servicios, de arquitectura, de software, de sistemas, siempre que forman parte del sistema de gestión de seguridad de la información del SGSI. Muy bien. Muy bien. Los usuarios, la pregunta acá corresponde a quiénes deben cumplir con esta política. O sea que el documento indica que los usuarios son todos los empleados que trabajan en el área de desarrollo y en el mantenimiento. Y esto significa que no solamente deben de conocerle el programador, también pueden involucrar a personas que participan en el desarrollo, el testing, el mantenimiento, gestión técnica relacionada con el software, etcétera. Muy bien. O sea que desarrollar software de forma segura eh, por ejemplo, una política de desarrollo seguro yo lo puedo definir como desarrollar software de forma segura, proteger los activos, los datos, aplicarlo al desarrollo y mantenimiento de los sistemas del SGCI,
y hacerlo cumplir con el personal de desarrollo y mantenimiento. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Documento de referencia. Vamos a ver de qué trata este documento de referencia, ¿no? ¿De qué tratará este documento de referencia? Miren, el documento de referencia, este punto trata de identificar generalmente las normas, los estándares y los documentos que sirven como base, ¿no? Para elaborar y aplicar la política de desarrollo seguro. Este documento, por ejemplo, en la Misión 1 está relacionado con la A.5.33, el A.811, el A.825 y el A.833. ¿Muy bien? ¿Qué significa que la política no se crea de manera aislada? Se basa en normas reconocidas que indican qué controles y buenas prácticas de seguridad debería considerar la organización. Por ejemplo, la 27001 proporciona el marco de seguridad de información y controles que sirven de base para proteger el desarrollo de los sistemas. La 27034, que el documento lo menciona también como referencia para la seguridad de las aplicaciones. La 107 se relaciona con el ciclo de vida del software. El LOA proporciona buenas prácticas para identificar y prevenir vulnerabilidades en aplicaciones web, en aplicaciones API y también en aplicaciones Android. El DevSecOps porque integra la seguridad dentro del proceso de desarrollo y entrega del software. Y el OWASP API Security Top 10 es porque ayuda a considerar riesgos específicos de las API. Muy bien, los famosos endpoints. ¿Para qué sirven los documentos de referencia? Bueno, principalmente para establecer, para orientar, para justificar, para implementar los controles de seguridad de la política, ¿no? Por ejemplo, la empresa, perdón, quiere establecer controles para el desarrollo seguro. Entonces consulta la ISO 27001 para el marco de ciberseguridad, consulta la ISO 27034 para la seguridad de las aplicaciones, consulta la ISO 12207 para el ciclo de vida del software y consulta el LOGAS para la vulnerabilidad de las aplicaciones, ¿no? En conclusión, los documentos de referencia son las normas, las buenas prácticas que sirven como fundamento para definir los controles y los requisitos de la política de desarrollo SEMA. Bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro punto podemos conversar acá o podemos decir, ¿no? También el desarrollo seguro y mantenimiento, ¿no? Justamente vamos a hablar de este temita de acá. Evaluación, ¿no? Este tema que me parece bien interesante. Muy bien, vamos a hablar un poco de este tema. Muy bien. Que es 3.1, evaluación de riesgo para el proceso de desarrollo. Muy bien. Bueno, este punto trata de identificar y evaluar los riesgos de seguridad, ¿no? Que pueden aparecer durante el desarrollo y las pruebas, ¿no? Testing de software. Acá la idea principal es justamente antes y durante el desarrollo, la organización debe identificar qué podría salir mal, ¿no? Qué podría salir mal, quién podría aprovecharlo y qué controles deben implementarse para reducir el riesgo. Muy bien. Acá también hay que evaluar riesgos, o sea, ¿qué riesgos se deben de evaluar? Por ejemplo, el riesgo acceso no autorizado. ¿Y qué significa? Que personas que accedan al entorno de desarrollo testing sin autorización. Ejemplo, a ver, un ejemplo sería un empleado que no pertenece al proyecto acceder al servidor de desarrollo. Otro riesgo, usuarios genéricos. ¿Qué significa? El uso de cuentas compartidas, ¿no? Que dificultan saber quién realizó una acción. Ejemplo, ¿no? Varios desarrolladores utilizan la misma cuenta de developer. Otro riesgo, configuración de activos. ¿Qué significa? Que riesgos derivados de configuraciones incorrectas. Ejemplo, un servidor de desarrollo tiene servicios innecesarios habilitados. Otro riesgo, cambios no autorizados. ¿Qué significa? Que modificaciones o instalaciones realizadas sin autorización. Ejemplo, ¿no? Un desarrollador descarga una librería de Internet sin aprobación. Otro riesgo, vulnerabilidades técnicas, ¿no? ¿Qué significa? Debilidades existentes en los sistemas y en las tecnologías utilizadas. Ejemplo, una librería no utilizada por la aplicación tiene una vulnerabilidad conocida. Otro riesgo, nuevas tecnologías. ¿Qué significa? Que riesgos introducidos, ¿no? Al incorporar nuevas tecnologías. Ejemplo, la empresa incorpora un nuevo servidor, ¿no? O tecnología y no evalúa sus vulnerabilidades. Otro riesgo, nuevos lenguajes, nuevas metodologías. ¿Qué significa? Riesgos asociados con adoptar nuevas herramientas o metodologías. Ejemplo, el equipo comienza a utilizar un nuevo lenguaje sin capacitación. Otro riesgo, licencias. ¿Qué significa? Riesgos relacionados con el uso de software y sus licencias. Muy bien. Un ejemplo, incorporar un componente cuya licencia no es compatible con el proyecto. Otro riesgo, por ejemplo, acceso a los datos. ¿Qué significa? Riesgos relacionados con quién puede acceder a los datos utilizados durante el desarrollo. Por ejemplo, un desarrollador, por ejemplo, puede acceder a información que no necesita. Otro riesgo, ¿no? Y así hay diferentes riesgos. Por ejemplo, se me ocurre uno último. Documentos privilegiados. ¿No? ¿Eso qué significa? Bueno, acceso indebido a documentación sensible de desarrollo y testing.
Ejemplo, exposición de documentación técnica restringida, ¿no? Entonces, ¿qué busca conseguir este punto? Bueno, que el objetivo es que la organización pueda pasar de tenemos una aplicación a conocemos los riesgos de seguridad de nuestra aplicación y hemos establecido controles para reducirlos. Bien, muy bien. También quería decirles que la evaluación no se hace solamente una vez. El documento adjunto también indica que el especialista en seguridad de las aplicaciones debe realizar periódicamente esta evaluación. Muy bien. En conclusión, la evaluación de riesgos del desarrollo consiste justamente en identificar periódicamente las amenazas y las vulnerabilidades que puedan afectar al entorno de desarrollo, al entorno de testing, a las tecnologías, a los datos, a los accesos y personal para establecer controles que reduzcan esos riesgos. Muy bien, muy bien. ¿De qué trata este punto? Asegurar el entorno de desarrollo. Vamos a conversar un poquito, así que esté sombreadito, para poder, digamos, explicarlo. Muy bien. ¿De qué trata? ¿De qué trata este punto? Bien, este punto de asegurar el entorno de desarrollo trata de proteger justamente el entorno donde los desarrolladores crean y prueban el software, evitando accesos no autorizados, modificaciones indebidas y exposición de información, ¿no? Y en el documento se establece que el acceso a los recursos de desarrollo debe estar previamente autorizado y que deben existir controles para separar los ambientes de desarrollo, de pruebas y de producción. Muy bien. Pero ¿qué significa asegurar el entorno de desarrollo? Significa controlar quién puede entrar, qué puede hacer, dónde trabaja y qué información puede utilizar. Muy bien. Entonces, el documento adjunto recomienda tener ambientes separados, ambientes de desarrollo, ambientes de testing, ambientes de preproducción, ambientes de producción. Muy bien. Muy bien. ¿Qué significa controlar los accesos? Que todo trabajador de TI debe tener autorización, ¿no? Para acceder a los recursos. Por ejemplo, un desarrollador no debería entrar libremente a un servidor de producción. Debe existir una autorización y los permisos correspondientes, ¿no? Y el documento justamente lo relaciona este control con la política de control de acceso. Muy bien. Separar desarrollo, testing y producción. Bueno, porque el documento recomienda disponer de un servidor para desarrollo, un servidor para pruebas y un servidor para producción. Y también separar las redes correspondientes, ¿no? ¿Pero por qué? Para evitar justamente que un error o una vulnerabilidad en desarrollo afecte directamente a producción. Bien. Desarrollo, error, puede haber un error de programación, en testing, se hace la validación y de ahí pasa a producción. Proteger los datos utilizados. El documento recomienda utilizar datos simulados, muy bien, en los ambientes de desarrollo y en los ambientes de pre-autorización cuando corresponda. Y esto es especialmente importante cuando se manejan, perdón, datos de clientes o pacientes debido a la protección de datos personales. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, no es muy recomendable usar bases de datos reales en desarrollo y testing. Es mejor de los datos reales debe haber un proceso de enmascaramiento y ahí usarlo en datos de pre, en datos de desarrollo, ¿no? Testing. Muy bien. El documento también indica que el aseguramiento del entorno debe estar relacionado con otras políticas, por ejemplo, con la política de control de acceso, que ya mencioné anteriormente, con la política de red, con la política de backup, con la política de monitoreo de datos de data centers, con la política de seguimiento, con la política de uso de carpetas compartidas, ¿no? Relacionado con la política de seguridad de la información, con la política de protección de datos personales, ¿no? Con la política de penalidades, etcétera. Y esto significa que la seguridad del entorno de desarrollo no depende de una sola medida sino de varios controles coordinados. Muy bien. ¿Y qué riesgos busco evitar? Bueno, que una persona no autorizada acceda al entorno de desarrollo, ¿no? Que un error de desarrollo afecte la producción o que información sensible sea utilizada o expuesta durante las pruebas. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí solo el personal autorizado debe acceder al entorno de desarrollo y los ambientes de desarrollo, pruebas y producción deben mantenerse por separado. Muy bien. Muy bien, vamos a proceder a revisar el otro punto, que es principios para la ingeniería de seguros, ¿no? De sistemas seguros. Muy bien. Este tema también me parece bien interesante. En sí, todos los temas son interesantes, hay que tratar de analizarlo muy bien, muy bien. A ver, este punto 3.3, ¿no? El principio para la ingeniería de sistemas seguros trata de establecer los principios que debe seguirse al diseñar, al desarrollar y a mantener sistemas para que la seguridad esté incorporada desde el inicio y no se agregue solamente al final, muy bien. El documento menciona 11 principios de ingeniería de sistemas seguros, por ejemplo, usar estándares. ¿Qué significa usar estándares? Bueno, que
El diseño, el desarrollo y pruebas deben seguir estándares definidos. Muy bien, por ejemplo, utilizar estándares de seguridad y desarrollo establecidos por la organización. Otro principio, seguridad desde el inicio. ¿Qué significa? Que la seguridad debe considerarse desde el diseño del sistema? Ejemplo, ¿no? Antes de programar, definir autenticación, autorización y protección de datos. Otro principio, defensa en profundidad. ¿Qué significa? Que utilizar varias capas de seguridad, ¿no? Para que una falla no comprometa todo el sistema. Ejemplo, firewalls, autenticación, autorización, cifrado, ¿no? Otro principio, el mínimo privilegio. ¿Qué significa? Usuarios y procesos deben tener solamente los permisos necesarios. Ejemplo, un desarrollador no necesita permisos administrativos sobre producción. Otro principio, fallar de forma segura. ¿Qué significa? Que ante errores o ataques el sistema debe minimizar los datos. Ejemplo, ¿no? Si ocurre un error, no mostrar contraseñas o información técnica sensible. Otro principio, seguridad simple. Ahí los mecanismos de seguridad deben ser simples y directos, ¿no? Por ejemplo, evitar controles innecesariamente complejos que sean difíciles de administrar. Muy bien. Otro principio, proporcionar solo la información necesaria. ¿Qué significa? Que cada usuario debe recibir únicamente la información que necesita para realizar su trabajo. Bien. Por ejemplo, un usuario común no debería visualizar información administrativa, ¿no? Y así, ¿no? Hay muchos principios. Uno, por ejemplo, sería separar componentes, otro sería diseñar simple toda la aplicación o tener una cultura de seguridad también. Por ejemplo, en separar componentes significa que los componentes deben estar separados, ¿no? Para limitar el impacto de un ataque. El diseño simple significa que la arquitectura, las aplicaciones y la base de datos deben diseñarse de la forma más sencilla posible. Y la cultura de seguridad significa que todo el equipo debe asumir la seguridad como parte de su responsabilidad. Muy bien. Muy bien. Acá lo más importante para entender es el principio 2, que es seguridad del diseño. Y esto es fundamental porque significa security by design, ¿no? No debemos de crear primero la aplicación y pensar en seguridad después. Lo incorrecto es diseñar, programar, terminar y pensar en seguridad. La política propone requisitos, diseño seguro, desarrollo seguro, prueba de seguridad y producción. Muy bien. El principio 3, que defensa y profundidad, no depender de una única protección. Muy bien. Si una capa falla, otras también pueden seguir protegiendo el sistema, ¿no? El principio de mínimo privilegio acá es qué permiso necesita realmente esta persona o proceso. No se deben entregar permisos superiores a lo necesario, ¿no? Hay un principio 8, por ejemplo, que habla sobre separación. Y ahí busca evitar que un problema en un componente afecte a todo el sistema. Muy bien. Hay un principio también que asociado a la mejora continua que no lo he mencionado. Ahí la seguridad no termina cuando el software se publica. Muy bien. El documento también establece, ¿no? Más o menos como he leído, que estos mismos principios deben aplicarse también cuando el desarrollo es externalizado, realizado por proveedores, ¿no? Y debe incorporarse en los contratos correspondientes. Muy bien. En conclusión, este punto 3.3 establece los principios que permitan diseñar sistemas seguros desde el inicio, aplicando estándares, mínimo privilegio, defensa en profundidad, separación, simplicidad, cultura de seguridad y mejora continua. Muy bien. Muy bien. Codificación segura. Vamos a ver este puntito de qué trata. Me parece también bien interesante. Este punto es muy interesante, ¿no? Como que está asociado a la parte técnica, ¿no? Pero ¿de qué trata, no? Vamos a ver de qué trata. Miren, este punto trata de establecer cómo deben programarse el software para reducir la posibilidad de introducir vulnerabilidades de seguridad en el código. Muy bien. Aquí hay que establecer procedimientos y prácticas mínimas de codificación segura, ¿no? Tanto para nuevos sistemas como para el mantenimiento de sistemas existentes, ¿muy bien? Y estas mismas reglas deben de aplicarse también cuando el desarrollo sea subcontratado, ¿muy bien? Pero ¿qué significa codificación segura? Significa que el programador no solamente debe preocuparse porque el código funcione, sino también porque sea resistente a ataques y errores de seguridad, ¿no? Un desarrollo tradicional es código funciona, ¿no? Pero en cambio una codificación segura es código funciona y es seguro, tiene vulnerabilidades. Muy bien. ¿Qué utiliza la política como guía? El documento utiliza principalmente el OWASP Top 10 Web, el OWASP API Security Top 10, muy bien, y también el OWASP API Android, como referencia para identificar y prevenir amenazas en aplicaciones, ¿no? Web API y Android. Muy bien, entre los riesgos que presenta el documento están, por ejemplo, el control de acceso roto, que se busca evitar que un usuario acceda a información o funciones que no debería, fallas criptográficas también, ¿no? ¿Qué información sensible debe
y quede expuesta por un cifrado incorrecto o inexistente. Inyección, que un atacante introduzca comandos o código malicioso. Diseño inseguro es otro riesgo. Que la arquitectura tenga decisiones que generen vulnerabilidades. Otro riesgo, codificación, o mejor dicho, configuración incorrecta. ¿Qué significa o qué busca qué se busca evitar acá? Que servidores o aplicaciones tengan configuraciones inseguras. El riesgo de componentes vulnerables, ¿qué busca evitar? Que se utilicen librerías o componentes con vulnerabilidades conocidas. El riesgo o fallo de autenticación, ¿qué busca evitar? Que un atacante pueda suplantar o comprometer cuentas. Muy bien. El riesgo fallo de integridad, ¿qué busca evitar? Que datos o software puedan ser modificados sin autorización. Muy bien. Y en fin, hay diferentes riesgos asociados al código. Problemas de seguridad, SSRF, ¿no? El SSRF, por ejemplo, es que un atacante consiga que el servidor realice solicitudes no autorizadas. Muy bien. Y estos riesgos son los que aparecen justamente descritos en la política bajo OWASP Top 10. Y las APIs, bueno, la política también considera riesgos específicos de las APIs como el API 1, que es autorización rota a nivel de objeto, el API 2, autorización rota, el API 3, autorización rota a nivel de propiedad, el API 4, perdón, consumo de recursos sin restricciones, el API 5, falla de funciones, el API 6, falla de funciones, perdón, el API 6, asignación masiva, el API 7, falta de límite de velocidad, el API 8, injection, el API 9 gestión inadecuada de inventario, el API 10 exposición de datos sensibles, ¿muy bien? Acá también se mencionan ciertas herramientas como el Bursy Professional, ¿no? Como software para identificar automáticamente riesgos técnicos asociados a operaciones con Jenkins. También puede ser o WhatsApp, ¿muy bien? Nicto también. Muy bien. Bueno, en conclusión, la codificación segura consiste en desarrollar y mantener software aplicando prácticas de seguridad, estándares como OWASP y controles que permitan prevenir y detectar vulnerabilidades antes de que la aplicación llegue a producción. Muy bien, muy bien. Vamos a ver un último punto porque hay diferentes puntos. Requerimientos de seguridad. Vamos a ver lo que está acá, que este me parece bien interesante. Bien, vamos a ver de qué trata este punto. A ver, vamos a ver de qué punto, este punto me parece bien interesante. Bien, vamos a ver de qué trata. Muy bien. Este punto trata de definir, ¿no? ¿Qué condiciones de seguridad debe cumplir una aplicación o sistemas antes de ser desarrollado, modificado y puesto en producción? Muy bien. Esta política establece que cuando, por ejemplo, se adquiere un nuevo sistema o se desarrolla o modifica un existente, los requerimientos de seguridad deben quedar documentados en la especificación de requisitos del sistema, ¿no? ¿Pero qué significa? No basta con decir la aplicación debe funcionar, ¿no? También debemos definir la aplicación debe funcionar de forma segura. Por ejemplo, ¿no? Un requisito podría establecer que los usuarios deben autenticarse, que los permisos deben depender del rol, que las sesiones deben protegerse, que los datos sensibles deben cifrarse, que las entradas deben validarse, que la aplicación debe utilizar HTTPS, etc. Y hay cinco grupos de requisitos, que la política organiza los requisitos de seguridad en cinco grupos principales. Por ejemplo, el grupo asociado a la autenticación y autorización. ¿De qué trata? Verificar quién es el usuario y qué puede hacer. El grupo protección contra vulnerabilidades. ¿De qué trata? Prevenir ataques como injection y accesos no autorizados. El grupo seguridad en el desarrollo. ¿De qué trata? Desarrollar, probar y gestionar vulnerabilidades de forma segura. El grupo Protección de Datos, ¿de qué trata? Proteger la privacidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Y por último, el grupo Otros requisitos, ¿de qué trata? Considerar, por ejemplo, configuraciones, comunicaciones, despliegue y mantenimiento seguro. ¿Muy bien? Después ahí se menciona autenticación y autorización también. Autenticación responde de quién eres. La aplicación debe verificar la identidad del usuario antes de permitirle acceder. La política menciona contraseñas seguras, autenticación multifactor, certificados digitales, ¿no? Y autorización responde qué puedes hacer. Los usuarios deben tener permisos de acuerdo con sus roles. Por ejemplo, el administrador, gestionar usuarios, el supervisor, consultar reportes, el usuario, consultar información propia, etcétera, ¿no? Gestión de ediciones también se menciona, o sea, también se deben proteger las sesiones para evitar que sean interceptadas, manipuladas o utilizadas por terceros. Muy bien. Hay un tema también ahí es con respecto a la protección contra las vulnerabilidades, que la aplicación debe incorporar controles para evitar vulnerabilidades, eso con la injection, ¿no? Donde se debe prevenir que un atacante introduzca código de comandos maliciosos. Muy bien. Los datos introducidos por el usuario deben ser validados y tratados correctamente. Muy bien. Seguridad en el desarrollo, por ejemplo, que este grupo establece que la seguridad debe estar presente durante el desarrollo.
La política contempla tres aspectos: desarrollo seguro, prueba de seguridad, gestión de vulnerabilidad. Muy bien. Desarrollo seguro es que el código debe desarrollarse siguiendo prácticas que reduzcan la introducción de vulnerabilidades. Y prueba de seguridad que la aplicación debe someterse a pruebas incluyendo análisis estáticos, análisis dinámicos, a que el objetivo es detectar vulnerabilidades antes de producción. Y la gestión de vulnerabilidades, cuando se encuentra una vulnerabilidad, debe existir un proceso para detectar, para registrar, ¿no? Para evaluar, corregir y dar seguimiento a la vulnerabilidad. Protección de datos también es otro grupo. Acá la política establece tres prioridades que se deben proteger: la privacidad, la integridad y la disponibilidad. La privacidad quiere decir que los datos personales deben protegerse y utilizarse respetando las leyes y regulaciones correspondientes. La integridad significa que los datos no deben ser modificados por personas no autorizadas. Y la disponibilidad significa que los usuarios autorizados no deben poder acceder a los datos cuando los necesitan. Muy bien. Ahí se mencionan también otros requisitos de seguridad, ¿no? Finalmente, la política establece también los requisitos relacionados con el entorno tecnológico. Por ejemplo, configuración segura, ¿no? Los sistemas deben evitar configuraciones inseguras, configuraciones por defecto, opciones innecesarias expuestas, etc. ¿Bien? Condiciones seguras también, ¿no? Se debe utilizar protocolos seguros como el HTTPS para proteger la información segura durante la transmisión. Despliegue seguro también, que la aplicación debe implementarse en un entorno protegido, incluyendo servidores e infraestructuras, ¿no? Y mantenimiento seguro, que la aplicación debe recibir actualizaciones, parches de seguridad, mantenimiento periódico. Muy bien. Muy bien. En conclusión, este punto 3.5 establece mejor dicho, los requisitos de seguridad que una aplicación debe cumplir para proteger usuarios, datos, código y comunicaciones durante su desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento. Muy bien. Muy bien. Bueno. Hay más puntos, ¿no? Para poder, digamos, explicarlo, ¿no? Si alguien desea la plantilla, tiene un precio de $50 con información, ¿no? O también nosotros por $50 le preparamos un documento para un nicho, ¿no? Para cuando alguien desea. Si quieren todo el conjunto de SGSI de plantilla para un nicho, tiene un precio de $500, ¿no? Nosotros lo preparamos para un nicho con todas las plantillas y con información inclusive, ¿no? Del nicho o de necesidad que nos pida el cliente. Bien. Tenemos un curso de formación profesional que incluye todo, ¿ya? $500 también, aprovechen. Es el curso más óptimo. Está con plantillas, con voucher, con formación profesional, laboratorios y todo, ¿no? Las normas y todo. Tiene un precio de $500 y pueden pagarlo en cuotas, ¿no? En cuotas de $100. Muy bien. Muy bien. El voucher, solo el voucher, si alguien quiere el voucher para certificarse como líder implementador, tiene un precio de $100 por Certiprop, por ser Joy $90 y Salmin $80. Muy bien. Por GCD Concil, el precio es de $150 del voucher. Bien, muy bien. Entonces nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.